RCR presenta Salud y Bienestar 360. Toda la actualidad médica, prevención y consejos prácticos con la doctora Katherine Noriega. Iniciamos nuestro recorrido por una vida más saludable. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud y Bienestar 360. Les saluda la doctora Katherine Noriega. El día de hoy vamos a tocar un tema importante, ¿no? Que va a estar enfocado justamente al varón, ¿no? A los padres del hogar, al sustento de la casa, por llamarlo así, ya que estamos cerca también al Día del Padre, ¿no? Por eso que el tema central de hoy del programa se llama Papá también debe cuidarse, ¿no? Ya que estamos en la semana del Día del Padre, ya a vísperas de celebrar esta fecha tan importante, y hay veces nuestros padres, ¿no? Se encargan de ver mucho el tema de las coordinaciones en la casa, el trabajo para los pagos que se tiene que ver, el colegio, la universidad, parte de la alimentación, ¿no? Diferentes actividades, pero a veces no se preocupan de sus controles preventivos, de su bienestar en general. Por ello, el día de hoy vamos a tocar dos temas importantes, ¿no? En el tema de la prevención al cáncer de próstata y también enfermedades cardiovasculares y los temas preventivos que deben tener el papá en casa, ¿no? Para ello, el día de hoy nos acompaña en esta primera entrevista el doctor Johan Arturo Campos Guamán. Él es urólogo oncólogo del Ministerio de Salud, especialista en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades urológicas y cáncer de próstata. Doctor, bienvenido, Salud y Bienestar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Katherine. Para mí es un gusto poder hablar unas cuantas palabras con respecto a una patología que es tan frecuente como el cáncer de próstata y que muchas veces nosotros los hombres no le tomamos la importancia o a veces no llegamos a nuestros controles temprano. Exacto, para nosotros, doctor Johan, es un lujo tenerlo en Salud y Bienestar 360. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor. No, un gusto para mí. Ahora, ¿cómo estamos actualmente en el Perú? ¿Cómo estamos con nuestra tasa, con nuestra incidencia de cáncer de próstata en Perú? Mira, en Perú, según Globocan, entre el 2022 hasta el 2024, se diagnostican un promedio casi de 9.000 casos por año. 9.000 casos por año se diagnostican de cáncer de próstata, de los cuales van a haber un promedio casi de 2.200 muertes a 3.000 muertes por año por cáncer de próstata. Pero acá hay un punto muy importante. De todos los cánceres de próstata que llegan a consultorio de urología, 10 pacientes que llegan con cáncer de próstata, 6 ya en estadio clínico tardío. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los peruanos estamos llegando muy tarde a los controles de cáncer de próstata. Y tú sabes que llegar tarde o en estadios tardíos en un tipo de cáncer provoca mayor morbimortalidad, provoca mayores costos en los pacientes y tú sabes que se vuelve más complejo en el grupo familiar todo esto. Exacto. Doctor Johan, ¿y por qué todavía, dentro de todo el tema preventivo y epidemiológico que también realizan, ¿por qué todavía este tipo de cáncer sigue siendo el más frecuente entre los hombres? Bueno, es algo, nosotros los peruanos somos un poco complejos, es un poco algo cultural. Vamos a tener que el costeño frecuenta más al urólogo que en comparación con el de la sierra, con el de la selva. Hay un poco, tú sabes, el machismo que tenemos subterráneo a veces también hace que el varón no quiera ser examinado, no quiera pasar exámenes médicos. Y otro también, tú sabes que la realidad de Lima no es la realidad de la frontera con Iquitos, la frontera con
con Pucallpa o Madre de Dios. O sea, el acceso también es algo que también provoca problemas para que el varón pueda acceder. Por ejemplo, en Madre de Dios, quizás en frontera no hay un tamizaje con antígeno prostático o simplemente no hay urólogo. Y eso también es un Exacto. problema también Ujú. es un problema para nuestras comunidades alejadas. Exacto, es un tema muy importante, ¿no? Que actualmente solamente, y para ser sinceros, los tamizajes o los temas preventivos están más centralizados que a veces en nuestros lugares que son algunos muy, muy alejados, ¿no? Y de repente ese podría ser también uno, como usted bien lo explicó, la detección. El gran porcentaje de la detección ya se da cuando son estadios ya muy, muy avanzados, ¿no? Justamente porque hay todavía un tema un poco, De brechas, de sí, sobre brechas. todo en el tema de la prevención, ¿no? Los tamizajes, las campañas, etcétera. Sí. Doctor Johan, ¿y cuáles son los síntomas que nuestros padres que nos están escuchando el día de hoy tienen que estar atentos para acudir sí o sí a pasar un control médico? Esa es una pregunta interesante, porque muchas veces los pacientes van a pensar que tienen que tener síntomas, pero el cáncer de próstata, como le he mencionado, tiene 4 estadios, del 1 al 4. Los primeros estadios, el estadio 1, el estadio 2, generalmente no da síntomas. Uh -huh. Y son los estadios donde nosotros tenemos que tallar con la prevención, porque si nosotros diagnosticamos en estadios tempranos, entre el primero al segundo estadio, lo detectamos, nosotros el tratamiento a futuro y la disminución de la morbimortalidad en esos pacientes va a ser importante. Lamentablemente, hay síntomas cuando estamos en estadios avanzados. ¿Qué síntomas podemos tener? Disminución del chorro, podemos pujar para orinar, eso se conoce como tenemo, podemos tener nicturia, que es orinar muchas veces por las noches, urgencia para ir al baño, escapes de orina. En algunos casos podemos tener la famosa hematoespermia, que es a veces un poco de sangre durante la eyaculación, o podemos tener un poco de hematuria con coágulos, a veces podemos tener. Cuando ya estamos en el estadio clínico 4, que es el estadio más avanzado, a veces se puede acompañar de dolor óseo. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata es uno de los cánceres que le gustan los huesos largos, le gustan la pelvis. Entonces, es un cáncer que provoca mucho dolor. Pero en estos estadios, o sea, ya el tratamiento es un tratamiento de tipo paliativo. Nosotros no podemos esperar tener síntomas, sino que nosotros tenemos que acudir preventivamente a partir de los 45 años a hacernos un control urológico, ya sea con un tacto rectal agregado con un antígeno prostático, que sería lo adecuado. Exacto, como bien lo explicó doctor Johan, ya el tema de un cáncer de próstata, los primeros estadios no presentan síntomas, son asintomáticos, ¿no? Y recién ya en etapas ya más avanzadas ya va a presentar un malestar. Entonces ustedes, padres de familia que nos están escuchando, la importancia, no esperemos llegar a tener algún síntoma porque ello ya de repente puede ser tardío. ¿Y a qué edad se recomienda los temas preventivos, doctor? Esa es otra pregunta interesante. La prevención debe empezar a partir de los 45 años, pero tú sabes, en medicina cada paciente es particular. Vamos a tener que, por ejemplo, si tú tienes un familiar de primer grado, ya sea tu padre, tu hermano, tu tío, que tiene cáncer de próstata, el cáncer de próstata se duplica el riesgo con el resto de toda la población. Pero si tú tienes dos familiares de primer grado, el riesgo se quintuplica con toda la población. Entonces, estos pacientes que ya tienen 2 o 3 familiares a veces con cáncer de próstata, los controles deberían comenzar a partir de los 40 años. Y ese es un tema importante, ¿no? Y ahí justo quería hacerle una pregunta, ¿no? O sea, ¿existen factores hereditarios que podrían de repente aumentar el riesgo en aquellas personas que ya tienen familiares con estos antecedentes, ¿no? Por supuesto, como les mencioné, hay veces que con un familiar de primer grado el riesgo se duplica con respecto a la población en general y con 2 se quintuplica. Ahora, no solo eso es un factor de riesgo, es un factor de riesgo importante.
Pero hay otro factor de riesgo que no lo hemos hablado ahorita, que es el cáncer de próstata es dependiente de la edad. A más edad, más riesgo de cáncer de próstata. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? Tenemos el factor de riesgo de la obesidad o el aumento de la cintura abdominal. Provoca también y está más relacionado no solo con cáncer de próstata, con cáncer renal y con otro tipo de patologías también. El tabaco tú sabes que está relacionado con un montón de patologías. En urología está relacionado con disfunción eréctil, está relacionado con cáncer de riñón, de vejiga, pero también está relacionado con cáncer de próstata. Algunos metales pesados como el cadmio también está relacionado. Y así como tenemos factores de riesgo, también tenemos factores de protección. Dentro de los factores de protección hay algo muy jocoso últimamente que se habla con respecto a las relaciones sexuales, pero se dice que a mayor cantidad de relaciones sexuales, mayor protección del cáncer de próstata. Se habla de 21 eyaculaciones por mes para una protección del cáncer de próstata. Wow. Esos temas son importantes, pero siempre con todas las medidas preventivas. Y justo tocó un tema importante, doctor Johan. Hay factores tanto de riesgo y factores también protectores. Dentro de los factores protectores, que estamos hoy en día trabajando mucho, la parte del bienestar integral, vida saludable, ¿no? ¿Qué tipos de actividades se recomienda, ¿no?, a los varones de 40, más de 40 años, y qué tipo de cuidado también en la alimentación? Porque podría haberse alguna asociación de hábitos y aún sea de próstata, obviando obviamente ya el tema ya hereditario, que ya hay su evidencia científica y todo ello, ¿no? Pero los hábitos también podrían ser un desencadenante de ello. Usted sabe que en medicina mucho entra a tallar los hábitos alimenticios y los buenos estilos de vida. Como le he mencionado, las recomendaciones en todo tipo de cáncer, no solo en cáncer de próstata, es mantener pesos adecuados. Como le he mencionado, los obesos, el cáncer de próstata es mucho más agresivo en los obesos. Ese es uno. Evitar algunas sustancias que no se pueden estar consumiendo, como es el tabaco, como es el consumo de alcohol. Consumir muchas verduras, muchas ensaladas, muchas frutas. Actividad física, que está relacionado con muchos factores protectores. La actividad física, no solo con el cáncer, sino también con la actividad cardíaca, como lo van a ver más adelante. Y dentro de lo que sale del margen de esto, que siempre uno debe tener en cuenta, de tener buenos estilos de vida, es esto que te hablo de las 21 eyaculaciones por mes, es un factor protector. Ahora uno dirá, pero doctor, ¿cómo puede ser un factor protector las eyaculaciones? Bueno, se dice que durante las eyaculaciones hay un lavado de muchas células o sustancias cancerogénicas que pueden provocar problemas de cáncer en un futuro. Entonces, es como un lavado prostático en cada eyaculación. Se dice que las 21 eyaculaciones es el tope protector mensual que debe tener todo. Excelente, un buen dato, y acá también apuntado, y justo viendo este tema como un factor protector, hay todavía existen muchos mitos sobre las evaluaciones del tema del examen prostático, justamente ello. Y era una de las preguntas que también nos hacían aquí en interno, ¿no? Y también fuera alguno de los oyentes, ¿no? ¿Qué mito hay eso? Y las pruebas, para que quitar ese miedo, temor o vergüenza de repente. Mira, para el examen físico urológico, precisamente para esta patología que es el cáncer de próstata, tiene que ir el tacto rectal y tiene que ir el antígeno prostático, o más famoso conocido como el PSA, que es una prueba, es una molécula, es una prueba en sangre. No es que el PSA sea mejor que el tacto rectal, ni que el tacto rectal sea mejor que el PSA. Ambas pruebas se complementan. El antígeno prostático nos puede detectar rápidamente quizás a veces cánceres que recién, o nos puede dar una sospecha de un cáncer que recién está comenzando. Pero el tacto rectal es rápido.
O sea, tú examinas al paciente y rápidamente tienes una textura de la próstata, tienes los contornos de la próstata, si los bordes son regulares, si los bordes son irregulares, si la próstata es dura, pétrea, ya tienes una visión rápida. Entonces ambos se complementan. Muchas veces con un tacto rectal normal y un PSA alterado se toma biopsia y se llega a un diagnóstico temprano y oportuno. Pero también hay veces que el PSA puede estar en niveles normales, pero el tacto rectal te lleva a que ahí hay algo en la próstata, se hace biopsia y se llega al cáncer de próstata. Entonces, son dos pruebas que se complementan. Ahora, yo te digo algo puntual, algo que uno debe pensar. Por ejemplo, no todos los lugares a veces hay PSA. Si te vas tranquilamente acá nada más a Madre de Dios, quizás no hay antígeno prostático y tienes al urólogo, un tacto rectal puede derivar rápidamente a un paciente a un establecimiento de mayor resolución. El tacto rectal lo único que usas es un guante, no considera más costos, más gastos. Yo veo mucho a veces, con pena a veces, nosotros los peruanos decimos, por ejemplo, no, doctor, no hay otra prueba que puede hacerse, una resonancia magnética. Bueno, señor, quiere una resonancia. Pero la resonancia yo te voy a poner contraste, y sabes que el contraste puede provocar reacciones alérgicas, sabes que el contraste puede provocar falla renal por contraste, y aparte, la resonancia magnética, los costos de la resonancia, el tiempo, a la larga causa más problemas. Exacto, y aparte, es como bien lo explicó, son nuestras dos pruebas gold estándar que tenemos, ¿no? Que es el tacto rectal y el PSA, y lo explicó muy bien, ¿no? Los temas preventivos desde 45 años, pero 40 años si hay un antecedente ya dentro de... Entonces, y es bueno que quede claro para nuestra audiencia que este tipo de cáncer de próstata es asintomático en los primeros estadios y lastimosamente cuando ya hay síntomas, ya hay el malestar, ya hay ese tipo de disfunciones, ya es cuando de repente el estadio está avanzado. Entonces ahí, doctor Johan, bueno, por criterio se entiende que cuando se detecta a tiempo, el pronóstico es mucho mejor, entendería, para el cáncer de próstata. Sí, claro, o sea, detectar en estadios clínicos tempranos, estadio clínico 1, 2, sería lo adecuado. Lamentablemente nuestra población el 60% de la población llega con estadios clínicos tardíos, Wow. estadios clínicos donde no se puede hacer muchas cosas, donde hay mucho dolor, donde se gasta mucho más, donde se compromete más a la familia dentro del hospital, donde provoca mayor mortalidad del paciente. Y lamentablemente llegamos con un 60, 60, 65%. Todos los peruanos llegan en estadios clínicos tardíos. Es lamentable eso, porque si tú detectas a tiempo, ese paciente se cura, ese paciente quizás nada más va a necesitar cirugía, ya no va a necesitar radioterapia, no va a necesitar hormonoterapia, pero si llegas a un estadio tardío, quizás hasta castración vas a necesitar. Wow, 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 qué fuerte, pero es la verdad. Por eso a nuestra audiencia, padres de familia, varones en general, el control preventivo, la prevención siempre, para evitar obviamente a llegar a una complicación y que esto luego pueda ir afectando otra parte de nuestros órganos, ¿no? Doctor Johan, aparte del cáncer de próstata, ¿qué otras enfermedades urológicas puede afectar a los varones? Uy, hay muchas enfermedades urológicas que pueden afectar al hombre, demasiadas. Mira, todo depende de la edad. Yo te comento que al urólogo se debe visitar desde muy pequeño. Quizás yo te podría decir hasta que de recién nacido, porque muchas veces comenzamos a ver desde muy temprano, recién nacido, un neonato. Un neonato debería pasar un control por el urólogo. ¿Y por qué debería pasar un control por el urólogo? Porque muchas veces un neonato puede nacer con una criptorquidia, por ejemplo. ¿Qué es una criptorquidia? El testículo está fuera de su lugar, está en el canal inguinal, está en el abdomen, está en el perineo, en cualquier otro lugar, menos en las bolsas escrotales. Tú sabes que un testículo fuera de su lugar puede llevar a cáncer de testículo, puede llevar a infertilidad, a atrofia testicular. Los niños también que sufren, ¿cuál es la enfermedad más común en urología? La fimosis.
Muchas veces el no bajar bien el prepucio provoca mala higiene, provoca balanitis recurrente. La fimosis, cuando ya estás mayor, se relaciona a veces con cáncer de pene. Aparte que a veces puede provocar un problema que se llama parafimosis y puede necrosar la cabeza del pene. Avanzamos un poco más de edad y siempre los adolescentes siempre tienen que chequearse los testículos, porque en cualquier momento puede aparecer el famoso cáncer de testículo, que es la edad. Los niños de los adolescentes entre 14 y 20 es la edad donde aparece la mayor cantidad de cánceres de testículo. Ahora, si tú me hablas a veces no solo de hombres, mujercitas también recién nacidas que a veces hacen infecciones urinarias recurrentes, y ahí entra a tallar lo que es el famoso reflujo vesicureteral. La orina se regresa al riñón. Entonces, para quitar esos mitos que a veces se cree que el urólogo solo va el hombre, también la mujer tiene que ir, porque el reflujo vesicureteral, si tú no tratas un reflujo vesicureteral, vas a terminar en una nefropatía por reflujo vesicureteral y una falla renal. Más adelante, los chicos ya comienzan a tener actividad sexual, y cuando uno es muchachón, pues a veces no toma con buen criterio a veces los consejos, y comienzan las prostatitis crónicas, las infecciones crónicas de la próstata. Vienen estos chicos de 20, 22 años que le duele el testículo, le duele el ano, el pene se le cae, le molesta todo. Y en la prostatitis hay que darle tratamiento porque es algo bien desesperante la prostatitis. Avanzamos un poco más de la edad y otra de las afecciones bien comunes que yo veo es la disfunción eréctil. ¿Qué cosa es la disfunción eréctil? Tener pésimas erecciones, eso puede provocar depresión en el hombre, puede provocar a veces problemas con la pareja. Pero sobre todo, el comienzo de una disfunción eréctil no es solo la chacota del WhatsApp con el grupo de amigos, sino que el comienzo de una disfunción eréctil puede ser el pilar para un problema cardíaco. Muchos de los pacientes que comienzan con disfunción eréctil pueden tener problemas de infarto de miocardio a futuro, porque las primeras arterias que se dañan antes de tener un problema cardíaco son las arterias del ojo y las arterias del pene. Avanzamos un poco más la edad, 50, 60 años, y comenzamos a hablar de lo que es la hiperplasia prostática, la famosa hiperplasia prostática benigna, que no es cáncer, sino que es una próstata que ha crecido y comienza a obstruir al hombre, la orina no sale adecuadamente, y el paciente puede terminar en enfermedad renal crónica por obstrucción. Es la patología, una de las patologías más frecuentes después de los 60 años, prácticamente a los 90, 80 años, casi todos nos vamos a obstruir en algún momento, y ya estando en esta edad comienzan los cánceres, ¿no? Los cánceres de vejiga, los cánceres de riñón, los cánceres de próstata, los cánceres de pene, y cánceres de uréteres que también hay. Wow, muchas gracias, doctor Johan. La verdad que su explicación ha sido súper completa, y sobre todo la importancia de tener los controles desde una etapa muy temprana de edad, ¿no? Como bien lo he explicado, la prevención lo es todo, no temores, no miedo, porque mientras se acuda de forma temprana, un mejor pronóstico, un mejor control va a tener. Y ahí, doctor, ¿qué mensaje usted daría a los padres de familia que nos están escuchando el día de hoy, justo enfocado al tema preventivo? Y ya que se viene el Día del Padre, a veces estamos tan preocupados en todas las cosas de la casa como parte de las responsabilidades, y a veces nos olvidamos de nosotros, ¿no? De papá. ¿Qué mensaje llevaría? Mira, en verdad, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que nosotros los hombres siempre debemos tener controles anuales. Si es posible a partir de los 45 años tener controles anuales, venir con el urólogo, con su urólogo de confianza, tener un antígeno prostático, tener un tacto rectal anual. Eso como preventivo para los problemas urológicos es súper importante. Ahora, como les mencioné, al urólogo no solo visitas por el cáncer de próstata, también puedes tener una obstrucción por hiperplasia prostática, y una obstrucción te puede malograr la vía urinaria. Entonces, es importante que pases control con el urólogo. Segundo consejo,
mantener pesos adecuados. Siempre es bueno mantener los pesos adecuados, evitar los carbohidratos, evitar, la comida chatarra, las gaseosas, hacer actividad física, un promedio de entre 40 a 60 minutos por día, un promedio de 5 a 6 veces por semana, hacer actividad física, sexualidad activa y monógama con tu pareja, eso es súper importante. Y lo otro es que algo que me olvidé mencionarte es que generalmente el que lleva más al hombre a los controles con el urólogo es la mamá. La mamá, la esposa o la hija. Entonces, el campanazo para ellas, para las hijas, el campanazo para las esposas, que tienen que empujar al esposo. La hija tiene mucho poder sobre papá. Entonces, en llevarlo al urólogo a que se haga sus controles, papá, ya tienes 60 años, tienes que ir al urólogo, porque ellos son los que más mueven a los padres. Muchas gracias. Doctor Johan, usted muchas gracias por acompañarnos esta noche y contribuir a generar conciencia sobre la importancia de la prevención. Nos ha hecho una explicación muy, muy clara del tema preventivo. Ya creo que nuestros padres, nuestra audiencia tiene el tema más claro y sobre todo con una conciencia de la importancia de la prevención. La verdad que ha sido un lujo, doctor Johan Campos, tenerlo hoy en Salud y Bienestar 360. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cualquier momento para hablar otros temas. Tú sabes que urología es bien apasionante, hay tantos temas para hablar, andropausia, disfunción eréctil, que podemos hablar en cualquier momento. Sí, de todas maneras, estoy seguro que no va a ser la última. La última va a ser el inicio de más entrevistas porque el tema es súper importante y lo que nuestra audiencia necesita saber. Nos vamos a una tanda comercial y regresamos con Salud y Bienestar 360. Salud y Bienestar 360. Maestra, maestro de Lambayeque, imagina retirarte con tu fondo asegurado y tu familia protegida. Eso es Derrama Magisterial. Rosa Horna, tu afiliadora en Chiclayo, tiene la respuesta. Con Derrama Magisterial accedes a beneficios por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento. Llámala al 949-487-200. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. ¿Sientes que el ritmo del día a día te sobrepasa? Es el momento de hacer una pausa y conectar contigo mismo. Hola, soy la doctora Catherine Noriega. Te invito todos los miércoles a las 7 de la noche a tu espacio Salud y Bienestar 360, un espacio diseñado para ti, donde abordaremos temas clave: salud mental, manejo del estrés, bienestar laboral y hábitos que te ayudarán a transformar tu calidad de vida. Junto a destacados especialistas, te brindamos herramientas prácticas para cuidar lo más valioso, tu salud. La cita es todos los miércoles a las 7 de la noche. Te espero. Salud y Bienestar 360, solo aquí en RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. ¿Sigues pagando de más en otros bancos? Profe, escucha esto. Con la Derrama, sacar tu crédito es más fácil que mandar un audio. Solo 2 pasos. Desde 300 soles hasta 125,000 soles. Una tasa que te mereces para una cuota más baja. Ese ahorro se queda en tu bolsillo Para lo que necesites. RCR ya está en CPM Play.
Ahora puedes disfrutar de nuestra programación totalmente gratis. ¿Dónde y cuando quieras? Noticieros, programas de análisis, juveniles, musicales, series y mucho más. Todo en un solo lugar. Solo descarga la app CPM Play y comienza a disfrutar de nuestra señal en vivo. RCR en CPM Play, la red que comunica y une al Perú. Salud y Bienestar 360. De regreso en Salud y Bienestar 360. Hemos conversado sobre la importancia de prevenir y detectar oportunamente enfermedades que afectan la salud masculina, ¿no? Ya nos acompañó el doctor Johan Campos, viendo toda la parte de enfermedades urológicas desde temprana edad, ¿no? Y la importancia de la prevención. Sin embargo, existe también otro desafío que tenemos que verlo en las partes como una manera preventiva, ¿no? En los varones, que es justamente una de las principales causas de muerte que también se tiene en nuestro país, que son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y ahí vienen las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué tanto cuidamos nuestro corazón? ¿Estamos atentos a las señales de alerta? ¿Qué hábitos debemos incorporar para vivir más y mejor? Todo ello lo hablaremos hoy con el doctor Luigi Vázquez. El doctor es médico cardiólogo de la Clínica San Gabriel. Bienvenido, doctor Luigi. Muchas gracias por estar en Salud y Bienestar 360. Buenas noches. Mucho gusto, buenas noches, placer, ¿cómo están? Igualmente, doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Doctor, referente a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? En Perú, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo estamos? Bueno, compartimos muchas estadísticas similares que las de otra parte del mundo, ¿no? La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel nacional. Y esto es debido a que tenemos muchos factores de riesgo, ¿no? Que son difíciles de manejar por los hábitos que tenemos muchas veces desde nuestra infancia, ¿no? Y justo ahí va a llegar, ¿no? Tenía justo una estadística de la OPS que el 16% de peruanos mayores de 20 años ya tiene alguna complicación cardíaca, ¿no? Y los casos también de su salud, bueno, hizo un reporte en el año 2024 donde reporta que se registraron más de 28.000 infartos en el país entre los años 2018 al 2023. Entonces, ¿por qué todavía sigue siendo una de las principales causas de muerte en hombres adultos, doctor Luigi? ¿De repente por el tema también de la prevención? Claro, definitivamente, ¿no? Tal cual dicen las estadísticas. No solamente cada vez vemos más enfermedad cardiovascular, sino la vemos en pacientes mucho más jóvenes. Si bien a veces el sexo masculino está asociado a un poco de mayor riesgo, ¿no? Una edad un poco más temprana, los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, el sedentarismo que se asocia un poco más en pacientes con sexo masculino, son los que terminan exacerbando que pues tengamos en varones este tipo de patologías con mucha mayor frecuencia y en cada vez más jóvenes, ¿no? Y cuando van los pacientes varones a hacerse una consulta, a consulta, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que usted podría observar según la estadística? Mira, lo que siempre tenemos que descartar a la cabeza es hipertensión, son las presiones altas, diabetes, ¿no? Las glucosas altas que usualmente las conocemos, sobrepeso, la obesidad, sedentarismo, algunos hábitos totalmente modificables como el consumo de tabaco, de alcohol, ¿no? Que terminan precipitando, exacerbando, ¿no? La presencia de estas patologías, ¿no? Y ahora... Y como ya conocemos, ¿no? En pacientes... Sí, claro, te escucho. Sí, ¿me escucha, doctor Luigi? Sí, ¿no? Te escucho. Ah, ya, perfecto. Doctor, y ahí, ¿por qué se considera la hipertensión como un enemigo silencioso? Que así muchos lo han escuchado y usted como experto,
¿Por qué se considera así la hipertensión? Mira, hay un par de ideas que tenemos que poder sacar, ¿no? del común denominador que la población tiene siempre presente, es que los dolores de cabeza, mareos intensos, solemos asociarlos a la hipertensión, ¿no? Y muchos pacientes vienen con estos síntomas a descartar hipertensión, pero sin embargo, realmente esta patología suele ser muy silente, ¿no? Su presentación. Suele presentar muy pocos síntomas, muy pocos síntomas. La gran mayoría de los síntomas se suelen presentar cuando tenemos valores muy altos de presión, por encima de 180, 200, o cuando ya existen algún tipo de complicaciones, ¿no? Ya sea enfermedad renal, sea problemas, accidentes cerebrovasculares o infartos del corazón. La gran mayoría de pacientes hipertensos, el 80, el 90%, pues van a presentar cero síntomas, ¿no? Cero síntomas o síntomas totalmente vagos, ¿no? Que no deberían generar mucha molestia. He allí la importancia de que nuestros pacientes ya a cierta edad, varones, mujeres, puedan acercarse a sus chequeos y puedan conocer el valor de su presión arterial. Y ahí justo viene una consulta, ¿no? ¿Cómo actualmente en los casos que usted tiene reportados de repente dentro de la especialidad, cuando llegan los pacientes, llegan ya inmediatamente porque ya tienen obviamente la molestia, como usted bien lo explicó, no hay como que síntomas propios como que te alertan un tema para la parte preventiva. Entonces, ¿qué consejos daría usted a los padres de familia que nos estén escuchando justamente para evitar llegar a tener una enfermedad cardiovascular, una hipertensión arterial? Muy bien. Mira, yo creo que realmente como tal nuestra charla está un poco orientada, ¿no? Nuestros pacientes masculinos, varones. Es importante que a partir de los 40 años todos podamos conocer, ¿no? 4 números importantes. Nuestro peso, nuestra presión arterial, nuestros valores de la glucosa y el valor de colesterol, ¿no? ¿Por qué? Porque estas suelen ser enfermedades que actúan de manera concomitante. Entonces, la hipertensión, la diabetes, generan daño endotelial, daño en las arterias y se terminan exacerbando una con otra, ¿no? Así que una sugerencia importantísima sería, si ya tenemos más de 40 años, es importante que podamos al especialista para conocer cómo está nuestra presión arterial, nuestra glucosa, colesterol, podamos evidenciar nuestro peso y descartar, ¿no? Patologías que más adelante se nos van a complicar. Wow, importante entonces siempre los controles preventivos. Doctor, ¿y qué relación existe entre lo que es la hipertensión, la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares? ¿Qué relación hay entre ellas? Y como te venía mencionando, ambas o casi todas suelen generar daño en el endotelio, ¿no? Que es prácticamente un órgano que se encuentra presente en todo nuestro cuerpo, el más extenso, ¿no? Es tanta su relevancia que no solamente estas dos enfermedades que he mencionado, sino también enfermedad renal, los accidentes cerebrovasculares, los infartos del corazón, están asociados al daño del endotelio. Entonces, un paciente que tiene hipertensión va a tener mayor propensión a hacer diabetes y otras patologías. La diabetes va a generar mayor propensión, lo mismo a hacer hipertensión u otras patologías, por el daño que terminan generando desde un inicio, ¿no? A nivel del endotelial, ¿no? Y la gran ventaja al saber que tienen un objetivo en común es que manejando una o todas las patologías, pues no solamente prevenimos o tratamos una patología, sino tratamos todo este espectro de enfermedades. Exacto, como bien lo explicó, doctor. Y ahora asociados a las señales de alerta. ¿Qué señales de alerta las personas no tendrían que dejar de lado porque podrían estar asociados a un tema cardíaco y sí o sí tienen que acudir inmediatamente al centro de salud más cercano? Bien, me gustaría que si hay algún par de mensajes que podríamos llevarnos para estar muy atentos es dolor de pecho, ¿no? A la actividad física. Yo camino 2, 3 cuadras, subo 1 o 2 pisos de escaleras y comienzo a sentir dolor en la parte izquierda o a nivel external, en el pecho. Ese dolor a veces suele calmar tras el reposo. Camino, presento dolor, descanso, ese dolor va cediendo. A veces no solamente es dolor o el dolor se acompaña también de la falta de aire, una sensación de agitarse al esfuerzo físico,
otras veces palpitaciones, esa sensación que mi corazón está latiendo muy rápido, de manera repentina, intensa, incrementándose constantemente. Otro motivo importante que tenemos que tener en claro son alguna pérdida del conocimiento o desmayos, ¿no? Repentinos. Yo camino, hago algún esfuerzo físico y siento esa sensación de desvanecimiento o llego a perder el conocimiento. Estos síntomas son importantes que podamos tenerlos en cuenta, y si nosotros o algún familiar o cercano a nosotros lo está presentando, pues no dude y se acerque lo más pronto posible al especialista. Perfecto, doctor Luigi, súper claro, súper claro. Ya saben, nuestra audiencia que nos viene escuchando, la importancia de acudir al especialista inmediatamente cuando hay dolor de pecho, agitaciones, palpitaciones, desmayos, y los controles que se requieran, obviamente, para evitar alguna complicación. Ahora, y dentro de examen, ¿y qué hablaba usted que el tema preventivo en los varones tiene que ser a la edad de los 40 años? ¿Qué exámenes básicos les van a tomar a las personas cuando acuden justo a hacer ya un control preventivo? Muy bien. Lo básico es conocer los valores de nuestra presión arterial, conocer valores de la glucosa, saber bien cómo está el perfil lipídico, que sabemos que se asocia al incremento del riesgo cardiovascular, conocer nuestro peso, nuestra talla. Quizás el screening como examen específico, como examen cardiológico más frecuente suele ser el electrocardiograma, que va a ser un examen básico y que puede servirnos como punto de partida, ¿no? Para algún otro examen más específico ya orientado a la patología. Un mapa que puede ser orientado para valorar las presiones arteriales durante todo el día y la noche, algún Holter, ¿no? Si es una ecocardiografía, si tenemos la sospecha ya de algún defecto estructural o funcional del corazón, que van a terminar de definir qué es lo que puede estar sucediendo, ¿no? En un paciente en búsqueda de una patología cardíaca. Y ahí justo evaluando el tema de la patología cardíaca, doctor Luigi, voy a retroceder un poquito en la parte pediátrica, niños, sabiendo que tenemos una alta incidencia de sobrepeso y obesidad en niños. Se presenta también, usted como experto, ya enfermedades cardíacas hoy en día en niños que están en etapa pediátrica. ¿Se ve ya casos justo asociados a obesidad? Sí, mira, si bien cuando nosotros tenemos o enfocamos un paciente pediátrico en busca de alguna patología cardíaca, lo primero que tenemos que pensar son en algún defecto congénito, ¿no? Que lo tiene de nacimiento y que se está exacerbando y generando sintomatología. Es importante recordar que muchas veces la salud cardiovascular de los padres también genera cierta herencia ya en los infantes. Si bien la edad muy lactante o infante no suele asociarse a enfermedades cardiovasculares como tal, que tienen con algún factor modificable, pues sí en la adolescencia o en la juventud ya podemos ir presentando la repercusión de la salud cardiovascular que puede haber tenido papá o mamá. Ese punto es muy importante, sobre todo para que nuestra audiencia, los padres de familia, lo tengan claro. ¿Y por qué tocaba ese tema, doctor Luigi? Porque justo hace unos... en una entrevista ya pasada, entrevistamos a una nutricionista experta del Ministerio de Salud, donde nos decía que ya había una alta incidencia en niños, ¿no? Que había aumentado la data de sobrepeso y obesidad del 2023 al 2025. Entonces quería ver si podría asociarse en la parte pediátrica, pero generalmente, como usted nos indica, que es muy raro. Generalmente los temas cardiovasculares se puede dar en la parte adolescente. Pero ahí mi pregunta era si obviamente si este estilo de vida no se controla, luego la parte pediátrica llega a adolescente, también puede ser por este estilo de vida que está teniendo, ¿no? Una de las causas. Mira, definitivamente nosotros, la cardiología moderna, ¿no? Contrario a lo que podemos pensar, ¿no? Que cada vez tratamos más enfermedades porque conocemos más enfermedades, la cardiología moderna está orientada a prevenir, ¿no? No a tratar el infarto de miocardio o el infarto del corazón, sino a tratar los factores de riesgo que van a tener mayor repercusión en un mayor número de pacientes, ¿no? Evitando estas patologías. Y esta prevención parte desde la niñez, ¿no? Una alimentación saludable, niños y niñas, actividad física adecuada, que va a generar un peso correcto, una circunferencia abdominal correcta, un manejo adecuado del colesterol, manejo del estrés que va a tener repercusión en menores valores de presión arterial.
Entonces, la prevención, que es lo que todos tenemos que poner en práctica ahora, pues comienza desde la infancia. Y el niño va a comenzar a prevenir si el padre, si la madre dan el ejemplo, ¿no? Importante, qué buen punto tocado y sobre todo para que nuestra audiencia lo pueda escuchar desde un experto, ¿no? Qué tan importancia es cuidar también desde etapa temprana justamente para evitar una enfermedad que se pueda dar a futuro. Ahora, ya en los adultos, ¿no? La parte del sedentarismo y la obesidad hoy en día juegan un factor clave, ¿no? En el tema de enfermedades cardiovasculares, y creería que de repente son uno de los factores de riesgo, ¿no? Que nos llevan a estos tipos de enfermedades cardíacas. Mira, yo creo que durante la conversación, la plática que venimos teniendo, hay 4 patologías que se repiten, ¿no? Hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, y ese tipo de patologías, pues si bien guardan un manejo en común, pues va a ser el evitar el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo, al ser evitado con mayor actividad física, pues va a generar a mayor actividad menores valores de presión arterial, mejor manejo de las glucosas, disminución de los valores de triglicéridos, de colesterol, menor circunferencia abdominal y disminución de la pérdida o un incremento de la pérdida de peso. Entonces, el sedentarismo, pues al manejarlo, pues estamos manejando una piedra angular, ¿no? Es la piedra angular de ese tratamiento, ¿no? Y realmente es muy accesible, ¿no? Realmente es mucho más fácil que poder tomar 4 o 5 pastillas cuando ya presenté las enfermedades, porque siempre se van a dar de manera concomitante. Pues al hacer actividad física yo puedo ya ir tratando, previniendo todo este espectro de patologías. Súper claro, ¿no? Tan importante de los hábitos saludables que debemos tener justamente para evitar este tipo de patologías. ¿Y qué hábitos usted puede recomendar a nuestra audiencia para que ya lo vengan aplicando? Se habla mucho del deporte, de la alimentación en general. ¿Qué tipos de hábitos de repente para una persona que recién quiere empezar a cuidarse en todo el tema de enfermedades cardiovasculares en general, qué hábitos siempre de repente, por llamarlo así, podría dar como consejo a los padres o a los jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Para evitar obviamente una enfermedad cardiovascular a priori? Mira, muy buena pregunta, porque muchas veces hablamos tanto de las enfermedades y nos olvidamos cómo realmente podemos tener impacto en ellas. Y siempre cuando me enfoco junto al paciente, hay algo que me gusta enfatizar, ¿no? Es que tenemos que hacer pequeños cambios sostenidos, un cambio drástico, súbito, de 180 grados y que no va a poder ser mantenido. Entonces, pequeños hábitos como caminar más, como hacer una caminata de 150 minutos a la semana, nosotros vemos cómo la podemos distribuir, 30 minutos por 5 días, o algún día 50, otro día 20, pero la semana completa 150 minutos, y es un hábito importante que va a tener repercusión en el paciente. En lugar de utilizar ascensores, tratar de utilizar la escalera va a ayudar y va a tener también repercusión. Con respecto a nuestra alimentación, yo creo que la nutricionista que tuvimos nos explicó bastante bien, pero de manera general, disminuir el consumo de carbohidratos, incrementar el consumo de proteínas, incrementar el consumo de menestras, de verduras, vegetales, va a tener repercusión en la salud cardiovascular. Perfecto. Doctor, y ya para ir finalizando, por hablar temas de la prevención, que es clave y es el objetivo del programa de Salud y Bienestar 360, justamente educar y prevenir, ¿no? Que llevemos una enfermedad. ¿Los estilos de vida saludable, que bien nos ha explicado, pueden revertir enfermedades cardiovasculares de repente? ¿Hay estudios de ello? Definitivamente, ¿no? Definitivamente los 7 u 8 hábitos de vida saludable, ¿no? Con el tomar el sol, mayor ingesta de líquidos, de agua, la actividad física, alimentación saludable, no solamente tiene efecto cuando se inicia de manera temprana para prevenir la patología, sino también una vez que la enfermedad está instaurada ya, uno es hipertenso, uno es diabético, dislipidémico o ya se encuentra infartado, estos hábitos de vida saludable tienen repercusión en el manejo de las enfermedades. Uno va a vivir mucho más años
no solamente por tomar la pastilla que maneja la patología, sino también por practicar los hábitos de vida saludable. En Estados Unidos existe un lugar, ¿no?, llamado Loma Linda, donde diversos estudios demuestran que son personas que tienen mucha mayor longevidad, ¿no? Y si buscamos la razón de esta longevidad, está totalmente demostrada que es la puesta en práctica de los 8 hábitos de vida saludable. Sí que es algo que realmente me gusta poder enfatizar en todos los pacientes y nuestra audiencia, a que no importa si te encuentras ya con la enfermedad, practicando estos hábitos de vida saludable, pues tu salud cardiovascular va a mejorar. Es importante y es vital y usted le ha explicado muy bien. Y algo que informó que me gustó mucho y también lo practico, pequeños cambios, pero grandes resultados. Pero esos cambios pequeños, pero que se van luego formando un hábito, te va a dar un buen resultado, ya como el ejemplo que también nos acaba de explicar de este estudio o este estilo de vida ya que se viene trabajando en otros países. Doctor Luigi, para finalizar, ¿qué mensaje les dejaría a los padres de familia que nos están escuchando, ya que estamos a puertas del Día del Padre y a veces se olvidan ellos mucho de su parte preventiva, sabiendo que de repente hay responsabilidades en casa? ¿Y qué mensaje usted les llevaría a ellos, sobre todo enfocados de repente a veces al estrés? Que el estrés también es un tema hoy día importante, también ya hay estudios y evidencia científica también asociados a los temas de hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares también en general. Mira, yo me gustaría aprovechar, ¿no?, para poder saludar a todos los papitos, todos los padres, y darles el mensaje de que el ser un buen padre no solamente significa trabajar de manera ardua para que ellos, nuestros hijos, nuestra familia, tengan una mejor calidad de vida, una mejor educación. El ser un buen padre significa cuidarnos, porque de esa manera nos aseguramos que vamos a poder vivir más años y años con una mejor calidad para poderla pasar junto a nuestros seres queridos, a quienes nos quieren. Wow, muchas gracias, doctor Luigi. Gracias por acompañarnos en Salud y Bienestar 360. Gracias por tocar temas muy importantes, sobre todo enfocados a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Un placer, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. El día de hoy hemos tocado dos temas muy importantes asociados a la prevención y los temas preventivos, justo porque estamos vísperas del Día del Padre. Por eso nosotros pusimos de título al programa de hoy: Papá también debe cuidarse, ¿no? Hemos tenido dos expertos que nos han acompañado el día de hoy, donde hemos tocado temas importantes en la prevención de enfermedades urológicas en general y enfermedades cardiovasculares, ¿no? Asimismo, importante también, padres de familia, trabajar mucho en los bienestar, sus hábitos saludables, ¿no? Tener el balance vida-trabajo, que hoy día es vital. Ya hay muchos estudios ya que corroboran justo que tener unos buenos hábitos saludables, manejando el estrés, la probabilidad que tengamos alguna enfermedad cardiovascular va a ser cada vez menos, ¿no? Hoy hemos aprendido que muchas de las enfermedades que afectan a los hombres pueden prevenirse, y ya lo dijeron dos expertos, ¿no? Prevenir es importante, porque es importante que uno detecte la enfermedad de forma oportuna, de forma rápida. Por eso es importante que acudan a sus controles, a sus chequeos, que trabajen con una cultura de prevención, trabajen con hábitos saludables, trabajen mucho el tema del bienestar, vida, trabajo, deporte, alimentación sana, cero procesados. Y no lo digo porque netamente soy médico, sino también porque hay estudios científicos que cada vez corroboran más y nos dan tanto el aval que vamos a tener un mejor estilo de vida, que es cuando queremos llegar a una etapa ya adulta. Igual no quiero terminar el programa sin desearles un excelente Día del Padre, pero sobre todo cuídense y tengan bienestar, mucho bienestar para todos los padres que nos escuchan hoy en Salud y Bienestar 360. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Se despide la doctora Catherine Noriega. Buenas noches.
RCR presentó Salud y Bienestar 360 con la doctora Katherine Noriega. Una producción de Red de Comunicación Regional para integrar salud y calidad de vida en todo el país. Hasta nuestra próxima edición.